Pues bien, buenas tardes. Muy agradable estar en este auditorio, el físico y el virtual. Y pues agradezco la invitación a participar en este programa de Universidad de Todos los Saberes que la Universidad del Rosario ha organizado. A Lucía y a Nini Johanna por la invitación. Y pues bien, el tema es este de espacio público, tratando de resolver unas inquietudes que me causa esta ciudad, y la idea es la siguiente. Considero que la ciudad colonial termina hacia mediados del siglo XVIII y Santa Fe, como ciudad colonial, Santa Fe llega hasta mediados del siglo XVIII, y en la segunda mitad del siglo XVIII, especialmente en las últimas 3 décadas, empieza a perfilarse lo que va a ser Bogotá. Y en cierta medida, este tema escogido trata de resolver esas preguntas de en qué momento surge Bogotá, en qué momento empieza a decaer la ciudad colonial y los elementos coloniales. Y lo que voy a presentar son algunas hipótesis, algunas ideas que tratan de explicar algunas singularidades de esta ciudad. Bien, comencemos. En enero de 1777, el 9 de enero, el virrey Flores dio al servicio público la Real Biblioteca Pública de Santa Fe de Bogotá. Y esta biblioteca es la primera que se crea como biblioteca pública de las actuales bibliotecas nacionales del continente. Y esto es el primer acontecimiento de los 6 que voy a enumerar de surgimiento del espacio público. El Estado español va a utilizar el claustro incautado de los jesuitas, fueron expulsados 10 años antes, los libros de los jesuitas, y nombra como director a un personaje que va a ser importantísimo en la vida cultural de la ciudad, Manuel Socorro Rodríguez, que desde 1790 es el director de la biblioteca y quien llega y aporta 200 libros más a la colección de la biblioteca. Él es bibliotecario hasta 1819, 20 y pico de años, toda su presencia en Bogotá. Es la primera biblioteca de las bibliotecas nacionales de este continente, en una ciudad que no era de las más importantes del continente, ahora mencionaremos eso. Por los mismos años, o el mismo año, Antonio Nariño organiza aquí en su casa, el costado oriental de la actual Plaza de Santander, inaugura, da inicio a un círculo literario que luego se convierte en un club político. En la historia de la masonería aparece como la primera logia masónica, no lo fue, pero sí se convierte en un club político supremamente importante, va a funcionar cerca de 10 años, y ese club político funcionaba en la Biblioteca de Nariño, que se vuelve librería. ¿En qué momento suceden estas 3 cosas? Si fue primero una y después otra, no lo sabemos. El hecho es que hay un club político
Primero una tertulia que se vuelve club político y en una biblioteca que se vuelve librería. Se venden libros, nuevos y usados, y se vuelve un sitio de un espacio público importantísimo en la ciudad y en Hispanoamérica, puesto que de allí va a salir, de la actividad cultural y del empuje de Nariño, quien compra una imprenta, va a salir, como todos sabemos, la traducción de los derechos del hombre, la primera que se hace al español, y que es una de sus versiones, suponemos que es la que está incautada, es usada en 1811 para publicarse en España y en Venezuela, o en Venezuela y en España en su orden. Y tenemos entonces un club político de los primeros que hay, el primero que hay aquí, pero no los primeros que hay en Hispanoamérica. De nuevo, otro elemento primigenio que encontramos acá. Algunos dicen que había 6.000 libros en la Biblioteca de Nariño, biblioteca, librería. Sin embargo, incautados solamente aparecen 700, inventariados, incautados. Eso muestra otro elemento interesante de cambio que hay en esta ciudad. Años más tarde, se construyó el Observatorio Astronómico, inaugurado el 20 de agosto de 1803, como todos sabemos, iniciativa de Mutis, allí está Caldas, el primero que se construye como tal en este lado del Atlántico. De nuevo, otro elemento interesante cultural que sucede en esta ciudad, que no es solamente un observatorio, es un espacio público en el sentido de que allí se reúnen, allí se discute, allí se convoca, allí acuden esta élite que algunos llaman ilustrados en esta ciudad. A los pocos años, en 1811, en esta ciudad se aprueba, se redacta, se aprueba la primera constitución política de Hispanoamérica. Recordemos que es al año siguiente, estamos cumpliendo 200 años, que se publica, que se aprueba, se redacta la Constitución de Cádiz. Es decir, aquí en esta ciudad, los santafereños, nacientes bogotanos, están proponiendo esta Carta Magna moderna. Entonces la pregunta que a uno le surge, bueno, y suceden otros elementos, ¿no? Se publica el papel periódico Santa Fe de Bogotá, importantísimo papel periódico, no es el primer periódico de aquí ni tampoco de Continental, por supuesto, pero es un hecho muy importante porque se construye la primera red cultural por fuera de la iglesia, por fuera del control de estas instituciones de la sociedad tradicional, y aparecen elementos de la sociedad moderna. La primera red cultural que ya perfila lo que va a ser la nación. Es una red cultural laica. El periódico tiene suscriptores y bueno, sobre esto hay varios textos que uno puede encontrar. La pregunta es, ¿por qué en esta ciudad? Es decir, si uno observa las redes urbanas, las estructuras urbanas, la urbanización de Hispanoamérica finales del siglo XVIII, esta ciudad estaría en el rango de tercer o cuarto nivel de las ciudades hispanoamericanas. Aquí finales del 18 estamos con 20.000 habitantes, comienzo del 19, 22.000, una arquitectura muy pobre. La misma población tenía la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, en México, 22.000 habitantes. Y si uno va a Morelia, la huella colonial de la arquitectura colonial, Octavio Paz nos dice que la arquitectura es el testigo insobornable de la historia. La arquitectura es imponente.
Es una ciudad del mismo tamaño y era una ciudad del tercer nivel en las jerarquías urbanas en México. Ciudad de México tiene 6 veces la población de Santa Fe, Lima más casi 5 veces y ahí van. ¿Por qué esta ciudad, con una arquitectura tan pobre, adobe y tapia pisada, es decir, tierra cruda, muy poco uso de la piedra, casas achatadas, una ciudad bajita, una ciudad a 1000 kilómetros del mar, a varias semanas y inclusive varios meses del puerto más cercano, Cartagena, con muy poca circulación de viajeros, con ningún producto de exportación que lo relacione con los mercados internacionales en formación en la cuenca del Atlántico. ¿Por qué esta ciudad se convierte en una ciudad de una efervescencia cultural tan fuerte, tan importante, donde algunas de sus producciones intelectuales se convierten, como ya les mencionamos, en de las primeras que suceden en Hispanoamérica? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué? ¿Por qué esta temprana aparición de espacios públicos en esta ciudad? Entonces, la ponencia, el relato que les voy a presentar, trata de resolver, no sé si lo resuelva, al menos planteo algunas hipótesis y algunas ideas para ver esto. Está dividido en 5 partes, estos cambios del siglo XVIII que se van a expresar en estos espacios públicos. El primero es la teatralidad urbana, o el teatro del mundo. Bien, el mundo es una ceremonia, que se representa en un teatro, y este teatro es el escenario urbano, donde se pone en escena tanto la vida cotidiana, pero sobre todo el poder. Esta es una ciudad barroca, como son las ciudades hispanoamericanas, y barroco que está en transformación, que está en proceso de mutación, donde precisamente a finales del XVIII hay una primera dislocación en el equilibrio entre la vida privada y la esfera pública. Por primera vez la palabra público comienza a significar la vida que transcurre fuera de la vida familiar y de los amigos cercanos. Aquí encontramos un elemento que va a ser clave en esto, y es la condición de capital. Capital, primero una audiencia y segundo un virreinato. El crecimiento de la ciudad influye en ello, en este aparecimiento de lo público, y la ciudad está creciendo mucho. No pensemos que la escala de 20.000, 22.000 habitantes es poquito. No, esto es la gran ciudad de la Nueva Granada, del nuevo Reino de Granada. Sí. No la comparemos con Ciudad de México. Esto es una gran ciudad, y así lo veían sus habitantes y las gentes de la provincia de Santa Fe. Si en Europa la segunda mitad del siglo XVIII es el momento del surgimiento en las ciudades, capitales y grandes ciudades, de los parques masivos, salones de café, de la transformación de las posadas en centros sociales, la evolución del teatro y la ópera para el gran público, en esta ciudad, Santa Fe, algo de esto que está sucediendo en Europa se está expresando aquí. Se construye una alameda, surgen las tertulias, ya mencionamos una, aparece el teatro, por supuesto, a la escala de la economía y del tamaño de esta ciudad. No hay que olvidar que un componente de la ciudad barroca es una perspectiva espacial donde la teatralidad va a ser muy importante. Primero se ensaya en el teatro
la ciudad es pensada también como un diseño estético. La ciudad es pensada como un telón de fondo para el poder absoluto. Las ideas estéticas estaban al servicio de las necesidades políticas y sociales de la monarquía, de tal manera que el Estado manipulaba el urbanismo en función de sus intereses, y por ello es que la ciudad no surgió como un hecho natural, sino como resultado de las decisiones del Estado. Esto es Madrid en la segunda mitad del siglo XVIII, y en cierta manera a su escala esto es Santa Fe y Bogotá en esta coyuntura que estamos observando. Hay que tener presente que la cultura urbana barroca presenta un camino descendente de las élites a la plebe, al bajo pueblo. Plebe es el término que se usa en ese momento. Para ello resulta de mucha utilidad el espectáculo socializado a través de la fiesta, que permite llevar las excitaciones visuales del gesto, el brillo, la puesta en escena de la riqueza o de lo que de ella le toca a la plebe. La exhibición del esplendor era una necesidad del barroco. Lo que vamos a plantear es que en esta ciudad el esplendor era poco, pero la teatralidad de ese esplendor era bastante. Todo esto porque los urbanitas, los habitantes urbanos, empiezan a crear nuevas maneras de expresión en razón a que las que habían funcionado durante los 2 siglos de vida colonial transcurridas desde la fundación de la ciudad hasta mediados del siglo XVIII, comenzaban a ser insuficientes, en especial aquellas que se derivaban de la iglesia y del aparato estatal. Hacemos referencia a las nuevas expresiones entre las familias y los amigos, como las nuevas formas de vestir. Se trataba de divergencias frente a la sociedad tradicional, aunque todavía no pasaba de pequeños círculos de innovadores, pero empezaba a cambiar. Ellos son los encargados de redefinir lo que era y lo que no era la vida pública, tanto en costumbre como en creencias, y en trazar el camino de la lucha por el orden público en la ciudad y la tensión entre los reclamos de la vida pública y la privada. Es lo que uno encuentra, y lo registran los padrones de la década del 70 y del 80, es que se está creando una nueva geografía pública en la ciudad, donde una nueva geografía pública en buena parte resultante de una subversión mestiza que va a generar una insurgencia del mestizaje, que va a generar una tensión que podría uno sugerir que va a empezar a poner fin a la sociedad colonial, a esa sociedad barroca, donde donde aparece gente que llevaba un estilo de vida noble frente a una gente que no lleva un estilo de vida noble, en la que los últimos, los no nobles, arrastraban su inferioridad y su miseria, y los primeros ostentaban su distinción y su arrogancia. Separados de la superioridad de la hidalguía indiana, brillaban sin sombras. Precisamente esa hidalguía ya había comenzado a entrar en crisis en el siglo XVII y manifiesta una pobreza en el siglo XVIII muy marcada. La hidalguía no dio origen a una aristocracia y a una nobleza, como sabemos, frente a la aristocracia cartagenera, momposina o payanesa. De aquí, la de aquí es supremamente pobre. Para comprender las transformaciones que se registran en el tránsito de la ciudad barroca a esta nueva ciudad en tránsito hacia la ciudad moderna, es necesario tener presente que la ciudad edificada no presenta mayores variaciones. La ciudad física no experimentó un fenómeno edilicio, un fenómeno de construcción que estuviera representado en edificaciones privadas o grandes edificaciones públicas. No lo hubo. Santa Fe no lo va a tener a finales del siglo XVIII y menos en el siglo XIX. Hubo más esplendor a finales del siglo XVIII que durante el siglo XIX. ¿Sí?
veremos que esta es una de las hipótesis que planteamos, es que precisamente eso es lo que lleva a enfatizar en la escenificación, ya que el escenario es supremamente pobre. Si bien la arquitectura de la ciudad es pobre, la función urbana de la ciudad no lo es. Se convierte, cambia su realidad política al cambiar la categoría de audiencia a virreinato. Y eso generó una nueva función muy importante, ya que clasifica a la ciudad en la misma categoría política que tenía Lima o que tenía Ciudad de México. Nuevas condiciones administrativas y sociales hacían necesario establecer nuevos códigos urbanos para fortalecer los discursos de jerarquía social. Y aquí es donde planteamos que este es uno de los elementos para entender por qué se enfatiza en la escenificación del poder. Es el momento en que se establecen nuevos modos de expresión gracias a la prensa y surgen nuevas modas en el vestir, que son instrumentos que se aplican para establecer un orden en la nueva realidad urbana que estaba emergiendo en la capital. Si tenemos presente también que el crecimiento de la ciudad, hay un crecimiento urbano importantísimo en las 3 últimas décadas del siglo XVIII, y las 2 últimas del XVIII y la primera del XIX. Hay una explosión demográfica muy fuerte en la ciudad, y este crecimiento demográfico se da con la migración. Son los migrantes los responsables del crecimiento de la ciudad. Los migrantes entonces van a aparecer como otra amenaza a la estabilidad de esta sociedad barroca que había reinado durante 2 siglos y medio. Y esta migración a la ciudad va a ser una de las fuerzas que permiten entender que esa ciudad señorial, colonial, empieza a desmoronarse. Son los nuevos extraños. Antes habían sido los indios los que llegaban a la ciudad, pero era una migración institucional obligada, regulada por el Estado a través de la mita urbana. Ahora no, ahora son migrantes voluntarios los que llegan a la ciudad. Y no siempre pobrecía, sino también élite. Y uno de los componentes de esta atracción de la élite son los servicios educativos. Esta es una ciudad educadora. Precisamente aquí el claustro está adornado, sus paredes con placas que nos recuerdan los cartageneros que estudian aquí, o los payaneses que estudian aquí, o como los estudiantes del San Bartolomé que vienen de Cúcuta, Santander, por ejemplo, etcétera. Élite también de comerciantes que llegan a esta ciudad. Por lo tanto, hay una amenaza del orden de la ciudad señorial por parte de estos migrantes, élites de lo que luego Bogotá va a llamar provincia, así como migrantes mestizos y mestizas que llegan a la ciudad. Son migrantes voluntarios, a diferencia de los migrantes de los 2 siglos anteriores. Son nuevos extraños, ya más difícil de controlarlos, porque los anteriores extraños, los indios, se sabía que llegaban a Pueblo Viejo y luego el resto a Pueblo Nuevo, y era claramente identificable quién era indio y quién no lo era. Pero en la segunda mitad del XVIII, en estas décadas que hacemos mención, ya empieza a ser más difícil el manejo de los símbolos de prestigio y de distinción social que habían funcionado en la ciudad señorial. Ya los migrantes no llegan a vivir en las barriadas marginales, en los 2 pueblos que mencionamos, sino que inundan toda la ciudad y rompen la jerarquización estamental urbana que los españoles habían establecido desde el siglo XVI.
los mestizos, los migrantes mestizos se meten en los intersticios de la ciudad, donde pueden, o donde los dejan. La triple acción e irrupción de los mestizos, migrantes y la consiguiente invasión urbana reestructuró la sociedad urbana, debido a la presencia de una nueva masa de población en la ciudad, que se vuelve la mayoritaria. Como lo muestran los censos, los blancos, los españoles, van a ser la quinta parte de los habitantes de la ciudad. El extraño aparece y la élite corre el peligro de volverse extraña a la jerarquía social que sufre un desgaste muy fuerte. Además, las últimas décadas del siglo XVIII constituyen un momento en que la ciudad experimenta un auge económico notorio, el cual tiene también, por supuesto, un gran efecto en la ciudad. Esto se expresa en un auge del comercio que se realiza desde la capital. Recordemos que hay un auge de la minería en Antioquia, en el Chocó, que va a impulsar el auge del comercio. Además de eso, hay un elemento que es muy importante y son las crisis de las harinas en Villa de Leyva y Samacá, y un traslado de las harinas, del cultivo del trigo a la sabana. Las harinas se constituyen un elemento clave en el comercio colonial. Recordemos también que el auge de la artesanía de estas provincias, hoy Santander, en el centro oriente, van a ser comercializadas a través de Santa Fe en dirección a los distritos mineros. Entonces, Santa Fe se convierte en un centro de comercio muy fuerte, como una especie de puerto de montaña de las artesanías del oriente y de las zonas mineras del occidente. Las harinas, otro elemento, los dulces también, y eso va a generar el surgimiento del comerciante como un elemento, un personaje clave en la nueva élite de la ciudad. Ya no es el encomendero en extinción en el siglo XVII, ya no es la explotación de la mano de obra indígena, ahora es el comercio un elemento fuerte en la acumulación de dineros en la ciudad, una nueva élite en la ciudad. Además, hay un problema en el tema de las apariencias y en la significación y la distinción social en esta ciudad. Me llamó la atención que en Ciudad de México, para la misma época, es una ciudad donde hay 2.200 o 2.400 coches. Lima, un poco menos. Santa Fe, algunas fuentes dicen 3, otros 5 coches en la ciudad. No había por dónde transitar. La ciudad está partida en dos por este río, hay algunos puentes, pero además de eso, buena parte de las calles están sin adoquín, sin empedrado. Además de eso, la mayor parte de las calles son muy estrechas, los coches no tienen por dónde voltear, por dónde doblar. En síntesis, no hay coches. Los hay para eventos especiales, el del arzobispo, el del virrey y por ahí había otro. ¿Esto era importante? Sí. Leyendo una historia de Madrid y otra de Ciudad de México, igual para Lima hacen referencia en esto, el uso del coche no era solamente un problema de movilidad. El uso del coche es fundamentalmente un problema de distinción social, el que está arriba y el que va a pie. Y aquí no, aquí es una ciudad horizontal. El rico y el pobre ocupan el mismo espacio urbano, tienen que codearse en la ciudad. ¿Sí? ¿Fue importante esto? Probablemente. La ausencia del coche de pronto fue un elemento importante en la necesidad de crear estos espacios públicos que no eran públicos, en términos teóricos son públicos, pero no es para todo el mundo, pero crear espacios reservados para esta naciente élite cultural y sobre todo el enfatizar en la cultura como un elemento de distinción social,
que después, un siglo después, lo vuelve uno a encontrar con el tema de la Atenas suramericana. Había una nobleza que no era aristocracia, nobleza pedestre, que no pudo manipular la apariencia o las apariencias de la jerarquía social, de ser observados en la calle desde abajo por la plebe, puesto que el coche no se convirtió en un indicador de posición social. Esta ausencia de diferenciación en el uso de la calle, al obligar la horizontalidad de todos, se junta con el rompimiento de las leyes suntuarias que asignaban prendas de vestir según el estamento social y definía prohibiciones a los indios y mestizos de usar prendas de vestir de los blancos. Esto se diluye en las últimas décadas del XIX. No de una manera violenta como sucede en Caracas, donde el uso de prendas de vestir se convierte en un tema de conflictos sociales. Aquí fue una disolución imperceptible, pero hay registros de que el mestizo usa prendas de los blancos y ya no los condenan, como si sucedió con los indios. El orden social en la calle, simbolizado por el vestuario, por el coche, que indicaba la posición socio-racial del individuo, estaba en discusión. No había certeza de que la imagen que se proyectaba se correspondía con la sociedad hidalga, de la ciudad barroca, sino que ésta se estaba diluyendo, como insistimos. Además, la ropa, además del sentido del vestido, tenía como propósito de hacer de ella que la otra gente pudiese actuar como si supiese de quién se trataba, según la prenda de vestir. Los códigos de vestir como un medio de regular la calle no cumplían las mismas funciones como lo hicieron en décadas anteriores y lo siguen haciendo en otras ciudades.